Muy buenas tardes, Dios les bendiga, amados hermanos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa de dónde se estén conectando y desde dónde estén viendo este maravilloso estudio bíblico. Gracias por conectarse con nosotros. Este es el canal de Mejores Familias en donde constantemente estamos compartiendo recursos, enseñanzas de la palabra de Dios con la única finalidad de que le conozcamos a Él, porque Él es la vida eterna. Así que ya estamos muy avanzados. Gracias a Dios, este año ha sido de grande bendición. Hemos podido estar estudiando la carta del apóstol Pablo a los romanos, que es maravillosa. Ha sido un viaje increíble, lleno de bendición, que si tú lo has aprovechado, que si tú lo has tomado en cuenta, seguramente ha edificado tu vida. Porque, amados hermanos, es en esta carta en donde nosotros vamos a poder encontrar grandes profundidades acerca de la vida cristiana, de cómo vivir la vida cristiana, de cómo entender la fe y de cómo entender la obra redentora de Cristo en la cruz. Y ya estamos en el capítulo 14. Gracias por conectarse. Dios les bendiga muchísimo, amados hermanos. Qué bueno que están por ahí. Como siempre, les pedimos que se conecten, que compartan, que le den like, que se suscriban, que activen las notificaciones. Eso ayuda mucho, de verdad que ayuda mucho, se los digo por experiencia, ayuda mucho para que nosotros podamos estar al pendiente de cuando tenemos o cuando subimos contenido de edificación. Dios les bendiga muchísimo, pastores, líderes, hermanos, familia en Cristo y todos aquellos que escuchan esto. Capítulo 14. La semana pasada comenzábamos la primera parte del capítulo 14, estudiábamos desde el versículo 1 hasta el versículo 12 y básicamente hablábamos de un tema muy importante, los débiles en la fe. Acuérdense que en estos últimos capítulos el apóstol Pablo está meramente hablando directamente a la vida cristiana de la iglesia, es decir, cómo vivimos, cómo aterrizamos de manera práctica y de manera cotidiana todo lo que tiene que ver con los fundamentos de esta nueva vida en Cristo. Y el apóstol Pablo nos habló sobre lo que son los débiles en la fe. Ahora, acuérdense, amados hermanos, ¿quiénes son los débiles en la fe? Y los débiles en la fe no precisamente son personas que están constantemente pecando. Hay que hacer una diferencia en esto. Primero, Pablo le habla a la iglesia, no le está hablando a personas que no son salvas, que no han nacido de nuevo, sino Pablo le está hablando a la iglesia, a los creyentes en Cristo, a las nuevas criaturas. Y habla acerca de los débiles en la fe. Y Pablo nos explica muy bien quién es un débil en la fe. Y otra vez, no es aquella persona que constantemente está pecando, sino un débil en la fe es aquella persona que todavía no discierne en su totalidad muchos principios del reino de Dios, que todavía no le ha sido revelado a su espíritu algunos conceptos, algunos principios de vida y tiene algunas confusiones en cosas secundarias. Por eso Pablo menciona mucho el tema de los alimentos, de los días, porque está hablando de cosas secundarias, no está hablando de fundamentos de la fe, ni está hablando de doctrinas fundamentales, está hablando de cosas secundarias que no afectan la salvación en Cristo. Por eso decía Pablo, porque aún los débiles son del Señor, ¿no? Versículo 6, por ejemplo, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día también lo hace para el Señor. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Entonces, lo que Pablo está diciendo es, amados hermanos,
los débiles en la fe también son nuevas criaturas y están en un proceso. Entonces, ¿quiénes son los débiles en la fe? Aquellos que tienen todavía algunas diferencias, que no entienden correctamente algunos principios de vida cristiana y que tienen discrepancias en cuestiones secundarias. Pablo pone el ejemplo de los alimentos porque es un tema central en la iglesia de Roma. Estamos hablando de los cristianos judíos de sangre, ¿no? Que todavía practican muchos de las ceremonias y muchos de los rituales judíos por cultura. Al final del día son judíos, ¿no? Entonces Pablo dice, a ver, tranquilos, no los crucifiquemos, no los juzguemos, están en un proceso y los que verdaderamente han nacido de nuevo y están en Cristo, lo hacen todo para agradar a Cristo. Ahora lo hacen con un sentido en su corazón, en su entendimiento para agradar a Dios. En su momento, Dios les va a revelar la verdad y se van a apartar totalmente de esas prácticas. No está hablando de herejías, de falsos maestros, de doctrinas primordiales, está hablando de cosas secundarias. Y luego para cerrar la primera parte, Pablo hace un llamado enérgico, Dios a través de Pablo hace un llamado enérgico a no juzgar y pone de manifiesto que Él es el rey de todo y ante Él se doblará toda rodilla. Él es el juez, Él es el Señor, y ante Él se doblará toda rodilla, y todas las personas darán cuentas a Dios de sus propias vidas. Así que no juzgues a tu hermano, o por qué menosprecias a tu hermano. Al final del día todos vamos a dar cuentas. Tú que presumes o que aludes ser maduro, y tu hermano que es inmaduro, todos vamos a comparecer delante del Señor. Así es que eso es lo que estuvimos platicando la semana pasada y vamos a entrar ahora a la segunda parte del capítulo 14. Vamos a estudiar los versículos desde el 13 al 23 y yo lo he dividido en dos partes. Este último estudio bíblico del capítulo 14, esta segunda parte, en donde la primera parte es del versículo 13 al 18, que le hemos denominado no seamos de tropiezo. Y una segunda parte que es del versículo 19 al 23, que es donde termina el capítulo, donde yo le puse edifiquemos el cuerpo de Cristo. Y si fuéramos más explícitos, dice la Biblia, edifiquemos con paz, ¿no? O busquemos la paz para edificar. Entonces, hermanos, tomen sus Biblias. Gracias por conectarse. Dios les bendiga a todos. Ya hay por ahí varios conectados. Amados hermanos, saluden, repórtense, digan desde dónde están escribiendo, comenten qué familia son. Y nada, un abrazo a todos. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Qué bueno que se conectan. Qué bueno que están constantes. Y bueno, saquen su Biblia y saquen sus notas y recuerden hacer preguntas, comentar, dar sus opiniones, es importante. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, leemos la palabra del Señor. Dice así, quiero leer la versión antigua, la versión 60. Sí, tengo aquí una versión 60 de estudio, pero es revisada. No sé, es también ya una costumbre quizá que me gusta mucho la versión antigua, ¿verdad? Dice así, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Ajá, aquí dice de la siguiente manera. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Dice lo mismo, está igual. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo,
Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es entristecido, entonces ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Qué bello pasaje, amados hermanos, cada que yo estaba estudiando estos versículos y los volvía a leer, como que algo traspasaba mi corazón, porque a veces en este querer cuidar la sana doctrina, podemos entrar en temas de juicio, podemos caer en legalismo, lo cual debemos de tener mucho cuidado. El legalismo en la vida cristiana, en las iglesias cristianas, en el cristianismo, el legalismo ha hecho muchísimo daño al cuerpo de Cristo. Amados hermanos, el legalismo ha lastimado muchas familias, ha lastimado muchas iglesias y ha aprisionado, inclusive ha esclavizado a muchos creyentes, porque el legalismo lleva a la ley del hombre al final del día. Lo que yo pienso, lo que yo percibo, lo que yo interpreto, porque las cosas se tienen que hacer así porque yo lo digo, y entonces caemos en legalismo. Amados hermanos, tengamos mucho cuidado. Y cada que yo leía estos versículos decía, Dios mío, líbranos, líbranos de verdad y perdónanos por todas las ocasiones en que en ese querer cuidar la sana doctrina hemos caído en juzgar a nuestros hermanos. Se nos olvida que el que comenzó la obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Se nos olvida que el que nos salvó es Cristo y que Cristo es suficiente. Su palabra es suficiente para salvar, para perdonar, para redarguir, para instruir en justicia. Y tenemos que tener mucho cuidado de eso, amados hermanos. El apóstol Pablo dice aquí, no nos juzguemos más los unos a los otros. Es importante que nosotros dejemos de juzgarnos. Hermanos, el cómo se viste a alguien, el cómo adora a Dios a alguien, el cómo alguien guarda los días para el Señor, sí, y a veces nosotros juzgamos porque decimos, no, es que está mal, no, es que, ¿cómo es posible que todavía siga practicando esto? ¿Cómo es posible que todavía prenda veladoras en su casa? ¿Cómo es posible que todavía tenga imágenes? Hermanos, las personas que están llegando al conocimiento de Dios tienen un proceso. Lo que tenemos que hacer es orar por ellos y enseñar la palabra de Dios. Fíjense que el libro de Romanos es una buena herramienta. Enseñemos la palabra de Dios. Enseñemos la palabra de Dios. Oremos por las personas. Y cuando las personas caigan en un tema de herejía o en un tema de falsa enseñanza que afecta lo primordial, los temas centrales, entonces ahí sí levantemos la voz. Pero cuando alguien de la iglesia inocentemente, sin dolo, sin mala fe, está interpretando de manera incompleta una idea de la Biblia, no lo juzguemos, no seamos tropiezo. Verso 13 dice, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hay hermanos que se han lastimado en sus corazones, que se han ido de la iglesia, que han dejado el cristianismo, que han dejado al Señor por causa de nuestro juicio. A veces juzgamos con ese deseo, con ese celo de Dios, sin malas intenciones,
pero a veces juzgamos a los hermanos. Es que eso no, es que eso es pecado, es que lo que estás haciendo está mal, es que nosotros ya no guardamos el sábado, es que nosotros ya, y es que nosotros ayunamos de este modo y tú estás ayunando mal. Y hermanos, cuando a lo mejor esa persona está teniendo un corazón genuino, un corazón honesto con Dios y está buscando agradar a Dios, pero todavía no entiende todo, todavía no lo sabe todo, todavía no lo discierne todo y entonces de repente eh, hace cosas. Debemos tener mucho cuidado. Así que ya no nos juzguemos. Crino, ¿sí? Crino es la palabra griega que se usa aquí para juzgar, ¿no? Distinguir, decidir, ¿sí? Condenar, castigar, pensar, ajá, pensar mal, eso es juzgar, pensar mal, ¿sí? Hacer diferencias, eso es la palabra juzgar, ¿sí? No nos juzguemos, ya no pensemos lo que el otro está pensando, no afirmemos lo que el otro está pensando, no decidamos lo que el otro está diciendo o haciendo. No sabemos las intenciones del corazón. El único que conoce las intenciones de nuestro corazón es el Señor. Y Él se encargará, como veíamos en los versículos anteriores, la semana pasada, Él es el juez y es un juez justo que juzgará a su momento con justicia. Así que, amados hermanos, Pablo nos dice, ya no juzguemos, hermanos, sino decidamos no ser de tropiezo o ocasión de caer para los hermanos. Tomemos la decisión de no ser piedra de tropiezo. Ah, es que estás pecando porque estás comiendo carne de puerco, hermanos. No, por cosas secundarias. Santo Dios, pero ¿por qué tu muchacho, mira esos cabellos que trae, los trae todos largos, está en pecados, está mal? Amados hermanos, o de repente estos hermanos en Cristo, ¿no? Que se convierten al Señor y están todos tatuados, pobrecitos, parecen mapas, todos tatuados. Amados hermanos, pues ¿cómo les quitamos los tatuajes, verdad? No podemos. Y juzgamos. Hay hermanos que no comen ciertos alimentos. Inclusive, fíjense, inclusive todavía en nuestra época hay cristianos que no comen ciertos alimentos porque lo consideran impuro, lo consideran pecado, lo consideran como un mandato del Señor y a lo mejor están mal, porque la Biblia nos llama a la libertad y nosotros no somos judíos ni vivimos conforme a la ley. Y a lo mejor algunos hermanos podrán decir, en su madurez, no, pero pues, no tiene nada de malo y yo soy libre en Cristo, pero si tú ostentas tu madurez, ostentas tu argumento correcto, solamente para demostrar que tú estás bien y el otro está mal, creo que estamos obrando mal. Y Pablo eso es a lo que nos llama, ¿no? En esos aspectos es de lo que está hablando Pablo. Cuando Pablo habla de los débiles en la fe, está hablando de estas personas que están todavía en un proceso de entender. Todavía no lo entienden todo, no lo disciernen todo y les cuesta todavía en este proceso y a veces hacen cosas sin mala intención, que quizás están mal, están incorrectas, pero amados hermanos, son cosas secundarias que Dios seguramente está trabajando con esas personas. Porque Dios no salva a alguien y lo abandona a su suerte, así de, bueno, a partir de ahora te bolas, a ver cómo te rejuveneces, a ver cómo te restauras, a ver cómo. No, el que comenzó en nosotros la buena obra,
la terminará hasta el día de Jesucristo. Y dice, y Pablo nos dice, no, la comida en sí no es inmunda. Dice, yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. Nada, nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Amados hermanos, Cristo murió por los leprosos, ¿verdad? Por los adúlteras, por los adúlteros, por los mentirosos, por los malhechores. No tenemos el malhechor en la cruz. Cristo murió por los endemoniados. Tenemos al gadareno, ¿verdad? O los gadarenos. Cristo murió por los que robaban, ¿verdad? Ahí está Mateo, ahí está Zaqueo, ahí están los publicanos. Cristo murió por ellos. Entonces, Cristo murió en general, amados hermanos, por aquellos que han creído en Él. Entonces, no hagamos que por la comida se pierda aquel por quien Cristo murió. Es decir, Pablo lo que está diciendo es, tengan mucho cuidado, que no por cosas secundarias una persona se pierde. Parece ridículo, pero es lo que más común pasa en las iglesias. Lastimamos a las personas, herimos a las personas por querer corregirlas, por querer cuidar la sana doctrina. Pero más que corregirlos y exhortarlos, los juzgamos, los criticamos. Y entonces eso nos trae un grave problema. Amados hermanos, el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Vamos a seguir leyendo, vamos ahora al versículo 16. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Servir a Cristo, vivir para Cristo es nuestro enfoque. Amados hermanos, ese es el amor sacrificial, ese es el amor del que habla Cristo. Aquel que quiera seguirme, que quiera ir en pos de mí, tome su cruz cada día y niéguese a sí mismo y siga. Dios nos llama a un amor entregado, a un amor real. ¿Sí? Y este amor profundo, sacrificial, este amor real, nos lleva o nos debe guiar a la libertad en Cristo. Porque Dios nos ha hecho libres. Dios nos ha hecho libres. Amados hermanos, el reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios no son cosas materiales. El reino de Dios no son cosas secundarias. Que si te reúnes en sábado, que si te reúnes en domingo, que si tomas Santa Cena cada semana, que si la tomas cada 3 meses, que si la tomas una vez al año, que si las mujeres usan velo, que si no usan velo, que si las mujeres pueden predicar y que si las mujeres no pueden predicar. Hermanos, usted tiene un entendimiento de la Biblia, gracias a Dios. Algunos tienen un entendimiento más alto y otros tienen un entendimiento más abajo, pero si estamos en Cristo, y esto es lo que tenemos que resaltar, si estamos en Cristo, seguramente Cristo nos va a preservar y nos va a guardar hasta el día de Jesucristo. Así que tengamos confianza en esto, hermanos, que el Señor que comenzó en nosotros la obra, la perfeccionará hasta el día de
Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Amados hermanos, no hay manera de que nosotros, o más bien nosotros no debemos, tenemos que tener mucho cuidado y no debemos nosotros poner tropiezo a nuestros hermanos en la fe. Recuerden que nosotros somos el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a ser el cuerpo de Cristo, hemos sido llamados a reflejar la gloria de Cristo y por lo tanto es nuestro deber edificar, no poner tropiezo. Porque además, lo peor de todo es que a veces ponemos tropiezo con lo que son cosas secundarias, cosas de segundo plano, como la comida o la bebida. El reino de Dios no es eso. Por eso Pablo, en el versículo 17, nos habla sobre el verdadero reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni bebida. El reino de Dios, en otras palabras, no es cosas materiales, mucho menos cosas secundarias. El reino de Dios es justicia, el reino de Dios es paz, el reino de Dios es gozo en el Espíritu Santo. Aquí tenemos otra evidencia de que el reino de Dios, cuando la Biblia habla del reino de Dios, no siempre habla del lugar o la morada celestial, sino habla de esta nueva manera de vivir, manera de pensar, esta nueva forma de vida. Es el reino de Dios. Es la forma del cielo, la vida del cielo traída a la tierra, traída a nuestro corazón. Y eso no es material, mucho menos es secundario. Pablo hace mucho énfasis en la comida y la bebida y los días, porque ese es el contexto en ese momento, el contexto histórico, el contexto cultural, esas son las circunstancias. Pablo está hablando con la iglesia cristiana en Roma, que está compuesta por hermanos tanto judíos como gentiles, y de repente algunos, los más espiritualoides, empiezan a juzgar. Los hermanos judíos juzgan a los gentiles de por qué todavía se visten de este modo, por qué todavía se arreglan de esta manera, por qué todavía, por qué no guardan el sábado. Y los hermanos gentiles juzgando a los judíos. Mira el hermano judío, todavía sigue la ley, no ha entendido el reino de Dios, no ha entendido que no debe guardar el sábado. Mira el hermano, todavía se viste de esta forma, todavía guarda estos rituales cuando ya no tenemos que guardarlos. Hermanos, había estas controversias y Pablo dice, hey, alto, no pongamos tropiezo, porque el que comenzó en nosotros la obra la va a terminar. El apóstol Pablo nos enseña en este pasaje acerca de la importancia del amor para poder guiar a la iglesia a la libertad en Cristo. Por eso, no por nada, nuestro Señor Jesucristo, cuando habla de los dos grandes mandamientos que encierran toda la Escritura, pone de antemano como fundamento el amor. En 1 Corintios capítulo 12, 12 y 13, cuando habla sobre la permanencia del amor, ¿verdad? Dice que el que no ama es como un címbalo que solamente hace ruido. Entonces tú puedes conocer la doctrina, puedes conocer la teología, puedes tener celo de Dios y puedes ser un buen practicante, ¿verdad? Pero si tú no amas, puedes caer en legalismo. Yo creo que ese podría ser un antídoto. Fíjense ahorita que lo estoy pensando. Ese podría ser un buen antídoto ante el legalismo, el amor fraternal, la misericordia. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos de todo corazón y en verdad, nosotros podemos entender el proceso y saber que si Dios comenzó en ellos la obra, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Así que, amados hermanos, en pocas palabras, lo que en este espacio nos dice Pablo es: no seamos tropiezo.
no seamos tropiezo. Nosotros servimos a Cristo y mostramos a Cristo a través del servicio. Eso es muy importante. Voy a terminar con ese versículo. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 18. El que en esto sirve a Cristo, es decir, ¿en qué? En esta actitud de amor, de no ser tropiezo, de edificar antes que destruir y juzgar. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios, pero además es aprobado por los hombres, es decir, tiene gracia. Quiero que vayamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 2. Me voy a salir un poquito de la enseñanza, porque esto es importante. Hechos capítulo 2. En los últimos versículos, fíjense, el verso 47 dice, alabando a Dios, esto está hablando de los primeros cristianos, está hablando de la iglesia, dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, es decir, teniendo gracia con el pueblo. El Señor añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Entonces, hacían las dos partes. Y a mí me gusta relacionar mucho este versículo con los dos grandes mandamientos que Jesús le dice a sus discípulos, o cómo resume toda la escritura. Dice, amarás al Señor, a tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a ver, verso 47, Hechos 2. Alabando a Dios, ¿sí? Es decir, amarás al Señor con todo tu corazón. Entonces ellos estaban enfocados en los dos mandamientos. La iglesia primitiva estaba enfocada en los dos mandamientos. No es que Dios haya hecho un lado la ley, no. Dice, estos dos mandamientos resumen toda la escritura, o sea, la ley y los profetas. O sea, no es que Cristo haya dado unos nuevos mandamientos que quiten los otros, no. Lo que decía es, estos mandamientos resumen toda la ley y ahí están toda la ley y los profetas. Es decir, ahí está toda la escritura. Y la primera iglesia, la iglesia primitiva, es lo que hacía. Dice, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo. Entonces, amando a Dios, estaban dedicados a la oración, ¿no? Un versículo antes nos dice todo lo que hacían, ¿no? Comían juntos, tomaban la Santa Cena, alababan a Dios, participaban de la oración, estudiaban la palabra, predicaban. Y luego dice, tenían favor con el pueblo, amaban al prójimo como ellos mismos. Y entonces el Señor añadía cada día a la iglesia los que tenían que ser salvos. Servimos a Cristo y cuando servimos a Cristo, entonces nosotros podemos reflejar a Cristo y eso es lo que nos da un buen testimonio. Gloria a Dios, Dios les bendiga, amados hermanos, qué bueno que están conectados, Dios les bendiga, ya los vi ahí a todos. Ayúdenme de repente a poner las citas bíblicas, a poner sus comentarios. De repente yo digo algún principio importante, algún concepto importante, anótenlo ahí en los comentarios y participen en los comentarios para que el video se pueda posicionar y el video pueda ser de bendición. Dios les bendiga mucho. Vamos a la última parte del capítulo 14, que son los versículos 19 al 23, y que está enfocado en este tema, edificar el cuerpo de Cristo, vamos a edificar, es decir, ya no seamos tropiezo, pero entonces, ¿qué hacemos? Edifiquemos. Construyamos, no destruyamos. Es que miren, Pablo es muy didáctico, ¿no? Muy práctico. Entonces, por un lado nos está diciendo, no seas tropiezo. En otras palabras, no destruyas, no estorbes. Y la contraparte es, edifica, construye. Amén. Vamos a leerlo.
Versículos 19 en adelante. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Tú tienes fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come ya es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Hermanos, nuestra función no es estarle diciendo a las personas, esto es pecado, esto no es pecado, esto no lo hagas, esto sí hazlo, esto está prohibido, esto no está prohibido. La tele es del diablo, la tele no es del diablo, ¿no? Ir al cine es del diablo y esto no es del diablo. Si bailas, es del diablo. Si no bailas, no es del diablo. Yo creo, amados hermanos, que los cristianos hemos cometido ese error de hacer listas de lo que sí debe y lo que no debe, de lo que es pecado, lo que no es pecado, al grado de que los cristianos se han hecho un poquito flojos, ¿no? Y andan, oye, pastor, ¿y esto es pecado? Oye, pastor, ¿y esto es pecado? Oye, pastor, ¿y esto no es pecado o si es pecado? Amados hermanos, yo creo que no es la finalidad de eso, porque la Biblia no nos muestra, digo, así detalladamente, ¿no? Te puedes vestir esto, esto no te puedes vestir. Te puedes pintar así el cabello y así no te debes peinar. La Biblia no nos da eso, ¿sí? Existía eso en un momento dado de la historia en la ley, porque eran leyes rituales para el pueblo judío en un momento de su vida en donde la gracia no estaba manifestada en su totalidad, en donde no gobernaba la gracia ni la redención en Cristo, sino gobernaba la ley de Dios. Pero hermanos, cuando vino Cristo y la ley quedó cumplida en su totalidad, entonces, amados hermanos, nosotros no tenemos una lista de lo que sí es pecado y lo que no es pecado. Hablando de cosas secundarias, no se confundan, ¿no? Todo el mundo sabe que maldecir es pecado, que mentir es pecado, ¿no? Todo mundo sabemos eso, la Biblia lo establece. Pero acuérdense que aquí estamos hablando de cosas secundarias, estamos hablando para los débiles en la fe, no estamos hablando para personas pecadoras, estamos hablando de personas que son débiles en la fe, que están en un proceso de avanzar y que a veces a esas personas nosotros les decimos, esto no lo puedes hacer, está prohibido, esto es pecado, esto no, porque te vas a endemoniar, esto no, porque vas a necesitar liberación, esto no, porque vas a necesitar de aquello, hermanos. No está hablando Pablo de eso. Esas, esas, estas cosas de las que Pablo habla son secundarias. ¿Ok? Vamos a los pasajes bíblicos. Sigamos o busquemos lo que contribuye a la paz, a la mutua edificación. ¿Qué es edificación? Construir o levantar una casa. Verso 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Sí? Esto es muy interesante. No destruyas la obra de Dios. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Hermano, si tú tienes antojo de algo, pero el hermano se va a estorbar, se va a sentir incómodo por lo que comes, no lo comas. Amados hermanos, imagínate que te vas a una
estás en una casa donde se sirve un banquete y todos son vegetarianos y tú dices, bueno, pues, yo soy libre en Cristo y puedo comer todo. Los vas a incomodar. Amados hermanos, ¿cuántas veces yo les he sugerido, si vas a predicar a otra iglesia, pregunta para que no incomodes a los hermanos? ¿Qué tal que tú llegas muy maduro con una bermuda y una playera pegada, verdad? Eh, y los hermanos están acostumbrados a que el que predica se pone traje y corbata. Y tú puedes decir, pues es que yo soy maduro en Cristo, ellos porque son inmaduros. No, no hagas tropezar a los hermanos por lo que comes o lo que no comes. No hagas tropezar a los hermanos con cosas secundarias. Construye, contribuye a la edificación por medio de la paz. No destruyas la obra de Dios. Esto es importante. Fíjense, a veces frenamos, estorbamos la obra de Dios por causa de nuestra manera de ser, de nuestra aparente libertad y de nuestra aparente madurez en Cristo, ¿no? A veces decimos, ay, qué maduro soy una persona muy madura, entonces yo hago esto porque soy libre en Cristo. ¿Tienes fe? Tenla para contigo. Tenla para contigo. Delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, el que tiene buena y limpia conciencia, ¿no? Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado con esto, porque a veces podemos estorbar, destruir, lastimar a una persona en su corazón, en su desarrollo, por este tipo de cosas. Dice, bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Me acuerdo, ¿se acuerdan ustedes de Tomás? Cuando Jesús les dice, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Pero eso no implica que desechó a Tomás. O sea, Tomás estaba en un proceso de inmadurez. Todavía no le era revelado Cristo como el Hijo de Dios y por lo tanto dudaba de su resurrección. Pensaba que era un fantasma. Y cuando Cristo se aparece en medio de todos, dice, pasa a vosotros, y le dice, Tomás, ven, mete tu mano, mete tu dedo. Y Jesús dice, bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Es diciendo, y aquí Pablo dice, bienaventurados son los que tienen libre conciencia, una conciencia madura, ¿no? Bienaventurado el que no se condena en lo que aprueba. Pero hay algunos hermanos que todavía tienen estos problemas de, híjole, ¿será pecado o no será pecado? Híjole, ¿y lo hago o no lo hago? ¿No? Entonces, amados hermanos, tengamos mucho cuidado. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Tienes fe? Tenla para contigo. ¿Tú crees que eso no es pecado? ¿Estás totalmente seguro? No lo hagas. Hazlo para ti. Pero no le impongas al hermano. Eso es pecado, hermano. O no vayas y lo hagas delante de él para que lo estorbes. Porque él está en su proceso. Y seguramente Dios lo va a completar. Y luego dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Fíjense ustedes, amados hermanos, que esto es fuerte. Si por un lado dice, ok, aquellos que son maduros, bienaventurados son, porque no se condenan en lo que aprueban, tienen limpia conciencia, están renovados en Cristo, tienen una excelente diferenciación de lo que es bueno, lo que es malo, lo que es pecado y lo que no es pecado, y ellos actúan en libertad. No tienen problema en ponerse un buen perfume, no tienen problema en ir al cine, no tienen problema en ver una buena película, no tienen problema en tomar Coca-Cola, no tienen problema en tomar café. Pero hay algunos otros hermanos que todavía tienen sus dudas y tienen una interpretación diferente.
¿no? Y dirán, bueno, tomar café también es pecado porque también es... Y entonces tú vas y tomas café delante de ellos y te plantas ahí porque eres muy maduro y los estorbas, los incomodas. Si tú dudas, si tú dudas y lo haces, entonces hay pecado. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la libre conciencia, de la conciencia transformada por el Espíritu Santo. Y cuando una conciencia está transformada por el Espíritu Santo te frena, te dice, ojo, esto no hagas porque es pecado. Alguien una vez me preguntaba, oye, cómo puedo saber lo que es pecado, lo que no es pecado? ¿Cómo puedo saber si esto que estoy haciendo le agrada o no le agrada a Dios? Yo le decía, cuando tienes estos dilemas, si tú estás con la intención en tu corazón de agradar a Dios y tu corazón no está tranquilo, mejor no lo hagas. Mejor abstente. ¿Por qué? Mejor abstente. ¿Por qué? Porque aquello que dudamos, ¿sí? No viene de la fe. Así que, amados hermanos, tengamos mucho cuidado en esto. Así es como Pablo va a terminar este capítulo de el libro de Romanos, haciendo estas recomendaciones, ¿sí? Para tener una vida que agrada al Señor, ¿sí? Fíjense, vamos a ver, la paz se construye. La paz no es una cosa que aparece de la nada. Tenemos que buscar la paz y síguela. No estorbemos la obra de Dios por cosas secundarias, hermanos. Hay cosas que son secundarias. Cuidemos que nuestros hermanos no se ofendan ni tropiecen. Si tu hermano, ¿sí? Si tu hermano, ¿sí? Se siente incómodo con algo, no te cuesta nada, siempre y cuando sea una cosa secundaria. Por otro lado, la fe es una cuestión personal. Tú tienes fe, tenla para ti con Dios. Tenla para ti con Dios. Si dudas, ojo, mejor no lo hagas, porque lo que no es de la fe. Hermanos, hemos llegado al final de este maravilloso capítulo 14 del libro de Romanos. Dios les bendiga muchísimo, Dios les guarde, qué bendición poder estar conectados con todos ustedes, qué bueno que se conectaron. Nos vemos en el siguiente estudio bíblico y en oportunidad nos vemos en Mejores Familias todos los domingos a partir de las 10 de la mañana. Queremos compartir con ustedes un tiempo alabando al Señor, buscando al Señor. Bueno, Dios les bendiga mucho. Nos vemos la próxima.